José Pérez y también ahí nuestro pastor cuando estábamos orando. Hoy nos acompaña nuestro hermano Fernando. Y bueno, darte la bienvenida, hermano, y es quien nos va a compartir hoy la palabra. Así que para que estemos atentos, hermano, te dejo para que puedas compartirnos la palabra. Gracias, hermano. Dios le bendiga a todos. Bueno, antes de compartir la palabra, quisiera dar un tiempo de agradecimiento por todo el apoyo que ustedes me han brindado en el proceso que tuve allá en Cuba. Espera, hay un problema de audio. Eh, a ver, a ver ahí. Ya. Se escucha bien, se Bueno, escucha bien. agradecer por todo este proceso a ustedes. Muchas gracias siempre por el apoyo incondicional. Y Y bueno, por cada uno de ustedes que estuvo siempre atento a las necesidades que están ocurriendo en Cuba, a pesar del hambre que se está viviendo allá, un país tercermundista, a pesar de muchas carencias en el ámbito biológico, en el ámbito social e incluso en el ámbito político. eh, Muchas luchas también tuve que enfrentar en estos 5 años, en el periodo de seminario, periodo de entrenamiento también en el campo misionero. Pero a pesar de todo, a pesar de las adversidades, Dios se glorifica y la palabra de Dios se expande, el reino de Dios sigue corriendo en los corazones de los cubanos y a pesar de las adversidades y de las confrontaciones que uno debe atravesar. No les puedo negar que en algún momento del campo misionero tuvimos que vivir con mi esposa el hambre. No porque no teníamos recursos ni dinero, porque ustedes mandaban y todo, sino porque realmente en un país tercermundista donde las carencias económicas son muy bajas, lamentablemente se vive ese proceso y tuvimos que enfrentarnos a esa escasez. Decirles, por ejemplo, las necesidades también de agua que se vive. Imagínense estar en una población y que te llegue el agua una vez cada 45 días. O sea, tienes que buscar un recurso para almacenar el agua, tienes que buscar eh, a dónde poder contener esta agua en estos 45 días. También pensemos en la electricidad, una casa pastoral, una iglesia, donde estuve trabajando junto a mi esposa y la corriente era, o la electricidad era programada. O sea, cada día tú podías usar 2 horas de electricidad y las demás horas tenías que ingeniártela para poder tener un poco de este servicio, aun cuando se está pagando. Entonces, esas son cosas que me llevaron un poco a poder valorar lo que tenía en Cuba y poder transmitir también aquí en Chile el que podamos valorar lo que tengamos o lo que tenemos ahí. Muchas veces criticamos lo que tenemos y no valoramos muchas veces lo que Dios nos ha ofrecido. O sea, tenemos los gastos comunes básicos y son como tan cotidianos aquí en Cuba, pero muchas veces no valoramos lo que tenemos. Y creo que es importante poder recalcar esto porque eso nos ayuda a ser agradecidos delante de Dios. Y creo que le transmito esa verdad a ustedes para que también puedan ser agradecidos en todo tiempo. Gracias por el apoyo. Nuevamente, gracias porque ustedes estuvieron atentos. Mensualmente recibía de la iglesia una ofrenda y estoy agradecido y fue de mucha utilidad, o sea, para mi mover, para mi alimentación, para mi sustento. También gracias por los hermanos individuales. Cada uno sabe, todos los que estuvieron atentos a las necesidades cuando había un problema o una circunstancia, estuvieron ahí y estoy muy agradecido. Así que de primera fuente, mi esposa también les manda saludos y le agradece por este tiempo o por haber estado atento a todas nuestras necesidades. Así que gracias, hermanos. Y bueno, oren por nosotros porque todavía estamos en un proceso en el que tengo que traer a mi esposa, legalizar los papeles y esperamos también la aprobación de la visa de la Embajada de Chile allá en La Habana, en Cuba. Entonces, todo esto está cerrado por temas de COVID y las circunstancias del Delta están muy fuertes allá en Cuba y otras cepas, y entonces
no están haciendo trabajos. Todos los trabajos se han como suspendido. Así que pido oración por eso, para que Dios pueda abrir puertas y pueda aprobar la visa de mi esposa. Así que en el tiempo de él, a su tiempo, y estamos esperando conforme a lo que él nos diga. Oren también por las relaciones que se están haciendo de iglesia. Una relación de Cuba a Chile se quiere trabajar en el tema evangelístico, en el tema de seguir unificando a estos dos pueblos en lo que respecta a la iglesia, y podamos ser una iglesia unida, que podamos trabajar en conjunto y Dios pueda también usar estos dos países para glorificar su nombre y exaltarse. También pido por el ministerio. Estoy en un proceso de aceptación en alguna iglesia aquí en Chile y estamos en ese proceso para poder ver qué iglesia puede recibirme, ver qué iglesia en la cual Dios me va a permitir estar al frente, y pido la oración de ustedes para que también Dios me guíe y pueda también eh, ser sabio en todas las decisiones. Así que gracias de antemano por eso y nada, pues, encomendarles siempre que se acuerden de mis hermanos allá en Cuba, como también sé que hay mucha necesidad también aquí en Chile y podemos salir a la calle y ver la necesidad ahí a flor de piel. Pero también recuerden otras naciones que también necesitan del Evangelio y la predicación para poder, ¿cómo se llama?, alcanzar esta vida eterna en Cristo Jesús. Así que muchas gracias, sin más. Vamos a compartir un tiempo de la palabra y poder, Dios nos guíe en todo esto para que podamos ser fortalecidos y podamos siempre estar firmes en el Señor. Bien, vamos a orar entonces, antes de comenzar, y poder tener este tiempo en el que Dios nos va a guiar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú estás al control de todas las circunstancias, porque tú sabes lo que está sucediendo en nuestras vidas, Señor. Nada se te escapa de las manos, Señor. Nada está ajeno a tu trono, Señor, a tu presencia. Tú lo sabes todo, Señor. Tú lo conoces todo, aún, Padre, lo más íntimo de nosotros, Señor. Tú sabes lo que nos aflige, Señor. Tú sabes lo que nos está atormentando, Señor. Tú sabes nuestras debilidades, Señor, aún nuestros pecados, Señor. Gracias porque nos has perdonado, Señor. Nos has dado esta redención a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, te pido en esta mañana, Señor, que podamos estar atentos, Señor, que nuestros oídos puedan estar abiertos, nuestros corazones, Señor, aún nuestros pensamientos puedan estar enfocados, Señor, en lo que tú nos has dicho, Señor, a través de tu palabra. Guíanos, Señor. Muéstranos, Señor, qué es lo que hemos de guardar en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, para también ponerlos por obra, Señor, como hijos tuyos, Señor, hijos que han sido redimidos, Señor, que hemos sido salvados a través de esta salvación tan grande, Señor, de esta al cual no debemos escapar, Señor, no debemos huir, sino al contrario, Señor. Debemos seguir, Señor, permanecer fiel hasta el último día de nuestras vidas, Señor, hasta el último aliento, Señor, de nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor, por mis hermanos. Bendícenos, Señor, porque deseamos tu bendición, Señor, porque sin ti nada somos, Señor. Y por eso te alabamos, te exaltamos, Señor, y te reconocemos por lo que tú eres, Señor, nuestro Dios. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, ya han pasado aproximadamente 500 años desde la Reforma con Martín Lutero. También desde que se implantó el concepto que marcaría la diferencia con la muy conocida Iglesia Católica Romana. Los reformadores protestantes tomaron este término como un estandarte para manifestar la verdad y separarse de la horrible institución católica que acababa con todas las verdades de Dios. Aunque no haré un estudio exegético o exhaustivo sobre lo que quiero decir hasta aquí, quiero destacar uno de los conceptos que fueron defendidos para ser aplicados y practicados por la Iglesia cristiana evangélica.
Me estoy refiriendo al término de volver a las Escrituras, mis queridos hermanos. No para dar detalles sobre dichas palabras, sino para avivarnos en pleno siglo XXI a nosotros, la Iglesia, lo que somos, y así volver a pregonar, volver a anunciar, volver a proclamar, volver a predicar, mis queridos hermanos, desde las Escrituras. En el día de hoy, las iglesias muchas veces hemos olvidado tal espíritu que los reformadores comenzaron en el año 1517. Se ha olvidado, mis queridos hermanos. Por eso considero en esta mañana que debemos enfocarnos en esta verdad. Volver a la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, anunciarla por cada rincón de nuestro hogar, de nuestro trabajo, en donde estemos, mis queridos hermanos. Los reformadores fueron tajantes cuando anunciaron a la institución católica de volver a las Escrituras, de anunciarla, de ser fiel hasta la muerte, mis queridos hermanos. Por eso, un cristiano fiel, un cristiano que ha sido transformado por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siempre predicará desde las Escrituras. Por ende, nosotros es necesario predicar desde esta fuente que tenemos al acceso, no obviar. ¿Pero por qué? Podemos hacer una pregunta. ¿Por qué es necesario predicar y hablar desde esta fuente que tenemos aquí en nuestras manos, desde las Escrituras? ¿Por qué? No podemos negar, hermanos, la necesidad de que hoy, en pleno siglo XXI, debemos como cristianos volver a la palabra de Dios en medio de tantas confusiones. Pero ¿por qué debemos predicar desde esta fuente? ¿Qué hace tan valiosa esta fuente, mis queridos hermanos? En medio de una generación tan confusa, de una generación tan depravada, cada día en aumento. ¿Por qué necesitamos predicar desde esta fuente? El mundo cada día va a seguir empeorando, pero nosotros los cristianos tenemos una fortaleza y es esta, mis queridos hermanos, la palabra de Dios. Pablo, el apóstol, en una de sus cartas, él instó y encareció a nuestro hermano Timoteo a predicar la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios nos llama a que la anunciemos como mandato de Dios a todo barrio, a todo lugar, sabiendo que en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios juzgará en algún momento a los vivos y a los muertos. Quiero que me acompañen a 2 de Timoteo, capítulo 2, 2 de Timoteo, perdón, capítulo 4, versos del 1 al 4. Pablo instaba a Timoteo y encarecidamente le decía al hermano Timoteo, predica la palabra de Dios en este tiempo tan perverso. Pensemos en el primer siglo. Vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Te encarezco, dice Pablo a Timoteo, te encarezco, querido Timoteo, delante de Dios. Pensemos en nosotros. ¿Por qué tenemos que predicar la palabra de Dios? Porque es un mandato para nosotros. Y le dice Pablo a Timoteo, quizás le dice a cada uno de nosotros, Dios, a través de su palabra, te encarezco, Fernando, te encarezco, siervo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Un día se manifestará nuestro glorioso y Salvador Jesucristo. Dice el verso 2, que prediques, no te canses de anunciarlo, no te canses de anunciar como lo hicieron los reformadores del siglo XV. Predica la palabra, que instes a tiempo, le dice Pablo a Timoteo, y fuera de tiempo, no pierdas el tiempo en otras cosas.
sino que predica cuando tengas tiempo, pero también cuando no los tengas. En el momento apropiado, pero parece también que en los momentos no apropiados, sigue predicando la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dios nos llama a seguir anunciando las Escrituras, porque es un mandato de Dios. Pablo se lo encomendó a Timoteo, le encareció. Dios nos está encareciendo esta verdad también. ¿Por qué tenemos que predicar la palabra? Verso 3. Porque vendrán tiempos, mis queridos hermanos, y estamos en estos tiempos. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. No quieren saber de Dios. El mundo no quiere saber de Dios, pero los cristianos no podemos estar ajenos. Tenemos que predicar, porque no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Mis queridos hermanos, no solamente hay comezón de oír en el mundo, sino también dentro de la iglesia. Es triste el poco compromiso que hay dentro de las iglesias. Y Dios nos está diciendo encarecidamente, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y tristemente dentro de las iglesias hay mucho comezón de oír. No queremos ser responsables de esto, no queremos comprometernos con esta verdad. Dice el verso 3, se amontonarán maestros, muchos hombres se levantan pareciendo líderes, conforme a sus propias concupiscencias, pero al final mostrarán la verdad de lo que son. Pablo le está dando estas instrucciones. Vamos a ver lo que dice el capítulo 3. Le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, hombres sanguinarios, hombres que buscarán sus propios deleites, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos y soberbios. Pero la iglesia debe caminar con un sentido diferente, seguir predicando el evangelio, comprometernos con la verdad, si hemos confiado en el Señor Jesucristo. Los reformadores del siglo XV, mis queridos hermanos, muchos fueron encarcelados, muchos fueron torturados, muchos fueron personas que de bajos recursos y aún fueron marginados, pero eso no les negó el predicar la palabra de Dios, porque sabían porque sabían ellos que era un mandato de Dios. Y nosotros, la iglesia del siglo XXI, tenemos que saber que Dios nos está llamando a predicar la palabra de Dios como mandato. Pero ¿saben por qué? Porque también tendremos que rendir cuenta de lo que hicimos con ella. ¿Qué hicimos con la palabra de Dios? ¿La anunciamos? Un día tendremos que presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos comprometimos con ella? ¿Buscamos a Dios? ¿Predicamos y anunciamos las buenas nuevas al necesitado? ¿Llevamos la palabra de Dios como mandato de nuestro Señor Jesucristo a quien todavía no la ha escuchado? Tendremos que rendir cuenta de lo que hicimos con ella y de lo que no hicimos con ella. Porque el pecado de la omisión, el pecado de hacer oídos sordos a este compromiso, mis queridos hermanos, también será puesto delante de nuestro Señor Jesucristo, de su manifestación, el poco compromiso que tuvimos con ella, con la palabra, con lo que Dios nos ha dejado a nuestro cargo como iglesia. Mis queridos hermanos, es importante predicar la palabra de Dios porque es un mandato y tenemos que estar atentos y estar comprometidos con esta verdad. Los del primer siglo aprendieron. Los de la Reforma se comprometieron. Ahora nosotros como cristianos, Dios nos sigue instando y encareciendo la misma actitud en medio de hombres irracionales, de hombres perversos que no quieren obedecer a la verdad. Dios nos sigue llamando con el mismo llamamiento,
como lo ha hecho a lo largo de la historia. Comprometernos con la palabra de Dios, predicarla, anunciarla, no hacer oídos sordos a comprometernos con esta verdad. Mis queridos hermanos, deseo con todo mi corazón que ustedes puedan siempre predicar las buenas nuevas a cada rincón, predicar la palabra de Dios, predicarla con todo el ímpetu, con todo lo que ella merece y el respeto que ella merece delante de todos los hombres. No tengamos vergüenza, mis queridos hermanos. No tengamos vergüenza de anunciar estas buenas nuevas. No tengamos vergüenza de abrir la Biblia delante de un ateo. No tengamos vergüenza de abrir la Biblia delante quizás de un homosexual. No tengamos vergüenza, mis queridos hermanos, porque Dios nos está dando un mandato. Y este mandato es predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo, mis queridos hermanos. Es necesario volver a las Escrituras, seguir anunciando la palabra de Dios, porque es un mandato, pero también porque en ella hay salvación, porque en ella podemos encontrar la salvación que ésta nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versos 14 y 15. Capítulo 3, versos 14 y 15. Le dice Pablo a Timoteo: pero persistes tú en lo que has aprendido, persiste. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Necesitamos con urgencia, mis queridos hermanos, volver a la predicación de la palabra, de las escrituras, para que muchos puedan tener la esperanza de vida eterna, la esperanza que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo de vida eterna. Una de las grandes promesas de Dios a todos los pecadores es darnos vida eterna a los que confían en Cristo Jesús. No seamos ignorantes como la generación perversa. Dice las Escrituras en el verso 15, las cuales te pueden hacer sabio. Las Escrituras nos pueden hacer sabios para esta salvación, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso debemos predicarla, anunciarla, para que el mundo pueda ser sabio y no necio. Nosotros debemos anunciarla en medio de nuestras congregaciones, para que las congregaciones sean sabias y no necias. Aunque veamos que muchos rechazan la oportunidad de ser bendecidos y salvados por la valiosa palabra de Dios que nos guía a Jesucristo para ser liberados de toda oscuridad, aun cuando muchos quizás nos rechacen. Tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir anunciando y comprometernos con la verdad. Pablo, el apóstol, no fue diferente al pensamiento de Jesús. Jesús anunció el mensaje del reino de Dios. Pablo continuó y los apóstoles continuaron. Los cristianos del primer siglo continuaron anunciando el evangelio aún en medio de toda esta oscuridad, aún en medio de las dificultades y de la persecución cristiana. Los reformadores, aún en medio de una institución puesta y manipuladora y cegada de la palabra de Dios, los reformadores se levantaron y anunciaron estas buenas nuevas. Nos alegramos porque en septiembre celebramos la palabra de Dios y en octubre celebramos la reforma. Estamos contentos, mis queridos hermanos, porque a pesar de todo, las escrituras siguen corriendo. Pero, mis hermanos, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. En un mundo globalizado, en un mundo posmoderno, donde las ideas y los pensamientos de cada individuo son en este siglo subjetivos y no absolutos. Tenemos que seguir firmes en nuestras convicciones.
El cristianismo ha sido muchas veces influenciado con estas perspectivas y tenemos que estar enfocados en volver a la palabra de Dios, a la Biblia. La Biblia muchas veces en las iglesias se han cerrado para guiarnos, se han cerrado en la cual ya no estamos siendo guiados en las grandes verdades conforme a lo que Dios nos ha dicho, sino que muchas veces las iglesias son guiadas conforme a los pensamientos de los humanos. Una iglesia humanista, una iglesia bajo el razonamiento de las perspectivas humanas. En el día de hoy, los predicadores, los líderes, los siervos, los evangelistas ya no se centran en lo que Dios nos ha dejado. Para ellos han sustituido el mensaje fiel de la palabra. Han sustituido el mensaje fiel y verdaderos por motivar, a la gente que venga a Cristo como si Él fuera un amuleto de protección. No predicamos a Cristo para que nos dé suerte. No predicamos a Cristo como un amuleto de protección. Por motivar a que vayan a las misiones como si fuera algo entretenido, sin mostrar el aspecto en que esto conlleva el ser misionero, los riesgos. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Muchas de las iglesias están predicando motivaciones. Motivar para que conozcan a un simple Dios amoroso sin que lleve ningún riesgo el no recibir dicho amor. Como si no fuéramos condenados si no nos acercamos a Él, si no nos comprometemos con Él, si no tomamos la decisión de ser siervos de Él. Por eso solo hay salvación a través de Él, conforme a lo que las Escrituras nos dice. Y por consiguiente, todo cristiano le es necesario predicar desde esta fuente, porque es un mandato de Dios, pero también porque trae salvación a nuestra alma, trae salvación a lo que va a acontecer en algún momento, a lo eterno, a lo que Dios hará en su manifestación y en su reino. Tenemos que confiar en lo que Él nos dice. Tenemos que confiar en Dios y en lo que Él nos está diciendo a la luz de lo que Él nos ha dejado en su palabra, en las Escrituras. Mis queridos hermanos, comprometámonos a ser fiel hasta el final, en medio de esta generación que no quiere ser fiel, que busca sus propios deseos, que busca su propia fidelidad, que es autónoma, que no necesita de nadie. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros confiamos en Dios, en lo que Él va a hacer, en lo que Él va a realizar en algún momento. Tenemos que volver a las Escrituras, anunciar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque también la palabra de Dios nos trae verdadera preparación como creyentes, como siervos de Dios. Veamos lo que dice el verso 16 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Verso 16, capítulo 3. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo, en la misma carta que estamos viendo y que estamos leyendo y reflexionando, le dice a Timoteo el beneficio que trae el ser enseñado, el ser corregido, el ser instruido por todo el consejo de Dios. No podemos obviar el mensaje, no podemos obviar las Escrituras en toda esta revelación que Dios nos ha dejado. Y el consejo es que estemos atentos a ella. Todas las Escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para corregirnos, redarguirnos, para instruirnos en la justicia de Dios, en lo recto, a fin de que nosotros como creyentes, el hombre de Dios, sea perfecto, íntegro, completo, enteramente preparado para toda buena obra.
Por eso, como buena denominación de UCB, debemos volver a lo que los pioneros del siglo XV, del siglo XVI, deseaban realizar con la palabra de Dios. Predicarla porque es un mandato. Predicarla porque a través de ella podemos alcanzar esta salvación tan grande. Predicarla porque por ella podemos ser beneficiados con estas verdades. Podemos crecer como cristianos. Jesús no fue diferente. Nos enseñó estas verdades directamente del Padre. Los apóstoles continuaron predicando desde las Escrituras. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué nosotros no somos capaces de hacerlo? Como buenos cristianos debemos de realizar esta acción, estar comprometidos con la verdad. Déjate de perder tiempo. Deja de los cuentos, de las teleseries. Deja de estar aferrado a las series. Dediquémonos a la palabra de Dios. Dediquémonos a llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a cada rincón. No hay que ir muy lejos. A nuestro vecino, a nuestros amigos, a nuestros familiares que muchas veces no quieren escuchar del Evangelio. Tenemos que predicar porque es un mandato. Tenemos que predicar porque trae salvación. Tenemos que predicar porque trae crecimiento a nuestra alma. No perdamos tiempo, mis queridos hermanos, en otras cosas que nos obstaculizan para que podamos agradar y glorificar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Sé que todos ustedes desean agradar con todo su corazón a Dios. Empecemos entonces. Yo quiero agradarle, pero no le voy a poder agradar si continúo en mi pecado. No le voy a poder agradar si todavía tengo barreras mentales. No le voy a poder agradar, ni siquiera voy a poder empezar a predicar el Evangelio a mi vecino si todavía tengo cosas en mi vida. Dios nos está llamando con un mandato. Y si es un mandato, entonces es para obedecerle. Y es un mandato que lleva responsabilidad, mis queridos hermanos, porque seremos juzgados, pasaremos delante de Dios, estaremos frente a Dios. ¿Y qué hicimos con la palabra? ¿Qué hicimos con ella? ¿Qué hicimos con la verdad que nos fue administrada o que se nos fue puesta en nuestras manos? Los del primer siglo aprendieron, obedecieron en medio de todas estas circunstancias. Los reformadores entendieron el compromiso, volvieron a las Escrituras, se instauró la institución cristiana. Nosotros, la iglesia del siglo XXI, en medio de esta pandemia, en medio del posmodernismo y de todos estos pensamientos subjetivos, ¿estaremos firmes a la verdad? Oh, hermanos, deseo con todo mi corazón que puedan ser sabios en su andar y que todos juntos podamos caminar en este mismo sentir. Concluimos con una verdad, hermanos, y me parece y espero esté de acuerdo conmigo con todo lo que he dicho hasta aquí. Que estos argumentos que les he dado puedan servir a nuestra vida. Estoy seguro que así será, porque son palabras directas de nuestro Dios. Por eso, hermanos, tenemos que entender tres cosas importantes. Prediquemos la palabra de Dios, porque es un mandato. Dios nos ha ordenado anunciar su palabra. Anunciémosla con todo el corazón, con todo el fervor que eso requiere. No tengamos miedo. Es un mandato y Él nos los ha dado para obedecerlo. Si somos sus siervos, lo haremos. Prediquemos la palabra de Dios, porque ella trae salvación, mis queridos hermanos. En ella podemos conocer al verdadero Cristo, al Cristo de la gloria, al Cristo de las Escrituras. Pablo lo hizo así.
Prediquemos la palabra de Dios, porque en ella hay crecimiento a nuestra alma. Hay un verdadero crecimiento al creyente, al que ha confiado en la verdad. Anunciémosla. Podamos motivarnos unos a otros como hermanos para que podamos juntos avanzar en este crecimiento. Motivémonos con la palabra de Dios para que podamos seguir adelante en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras enfermedades, dolores. Que la misma palabra nos fortalezca, mis queridos hermanos, para seguir creciendo y madurando como iglesia. Las Escrituras para nosotros son un sueño, son un mito o son una realidad. ¿Las Escrituras son un sueño o son una realidad? Deseo que Dios les guíe y que Dios nos guíe a cada uno de nosotros, nos bendiga y podamos tener esta certeza de lo que tenemos en nuestras manos. Que las Escrituras es algo importante dentro de la congregación y no debemos olvidarla. Dios nos guarde en medio de una generación perversa. Dios nos fortalezca en medio de esta generación que cada día se inclina a la maldad. Que no nos contaminemos, sino que podamos estar firmes en la verdad, a la luz de las Escrituras. Deseo que Dios les bendiga y que les guarde a cada uno de ustedes. ¿Vamos a orar? Padre Celestial, te damos gracias, porque tu palabra, Señor, nos anima, pero también nos da un mandato, Señor. Un mandato con responsabilidad. Tenemos una responsabilidad como iglesia, Señor, dada por ti, Señor, desde tiempos antiguos, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, que tenemos que predicar estas buenas nuevas, anunciar las Escrituras sin temor, sin miedo, confiado de que tú harás la obra y que harás correr tu palabra, Señor. Utilízanos, Señor, como iglesia para anunciarla, que no tengamos vergüenza, Señor, que no nos dé miedo el que nos discrimine, sino que podamos estar confiados de que tú nos has dado un mandato y como mandato hemos de obedecerlo. Pero Padre, también debemos anunciar, Señor, estas palabras para que también pueda haber salvación, Señor, en los que no han creído. Tenemos que anunciarlo, tenemos que darle a conocer, Señor, a las personas. Padre, guíanos, Señor, como iglesia, que esta palabra, Señor, tu palabra pueda ir recorriendo, Señor, pueda ir, Padre, cambiando los corazones, porque eso es lo que va a traer salvación cuando anunciamos las buenas nuevas a través de las Escrituras. Que la iglesia, Señor, Unión de Centros Bíblicos de Melipilla, Señor, pueda seguir anunciando el Evangelio. Que nosotros podamos seguir anunciando el Evangelio sin vergüenza, sin temor, sino con confianza y convicciones claras, en medio de una generación muy subjetiva, muy relativa. Oh Padre, y por último, que podamos seguir indagando y aprendiendo y predicando de tu palabra para que podamos crecer y podamos seguir madurando como congregación, fortalecidos en lo que tú nos has dicho, Señor, creyendo de verdad. Padre, guíanos, Señor, y te agradecemos por este tiempo, Señor. Te alabamos y te honramos en todo momento por tu palabra, Señor, y por lo que has hecho para que podamos tenerla ahora en nuestras manos. Valoremos, Señor, lo que tengamos. Que podamos valorar todo lo que tenemos, valorar y ser agradecidos con lo que tenemos. Te honramos y te glorificamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.